Un cordial saludo, queridos oyentes. En esta oportunidad venimos a dar una introducción de los diagramas de bloque. Nuestro grupo está conformado por Brito Kevin, Víctor Serrano y mi persona Reina Grace. Nuestra facilitadora, ingeniera Gracie Mendoza. A continuación, hablaremos sobre la definición de diagrama de bloques, pasos para trazar un diagrama de bloques, elementos de un diagrama de bloques, reglas de álgebra de bloques y ejemplo de diagramas de bloque. Definición de diagramas de bloque. Es la representación gráfica del funcionamiento interno de un sistema, que se hace mediante bloques y sus relaciones, y que además definen la organización de todo el proceso interno, sus entradas y salidas. Un diagrama de bloques debe incluir a cada una de las partes del sistema. Cada parte puede ser en realidad un conjunto de partes que agrupamos porque consideremos que juntas cumplen una función. Tenemos el ejemplo de la siguiente figura, que muestra un conversor de texto a voz, comprendido de un bloque inicial llamado texto y seguido de un modelo de análisis. Este está comprendido por un generador de prosodia y un modelo de síntesis, que está definido por un diccionario de unidades acústicas que da como resultado un altavoz. Pasos para trazar un diagrama de bloques. Es necesario conocer las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento dinámico del sistema a analizar de las entradas y salidas consideradas. Se obtiene la transformada de Laplace de estas ecuaciones. En este caso, como el diagrama de bloques son representaciones de funciones de transferencia, las condiciones iniciales se consideran cero. De las ecuaciones transformadas se despeja aquella donde esté involucrada la salida del sistema. De la ecuación obtenida se ubican las variables que están como entrada y que deben de ser salida de otros bloques. Se despejan esas variables de otras ecuaciones. Hay que recordar nunca utilizar una ecuación que ya se utilizó previamente. Regresar al paso 4 hasta que la entrada sea considerada y todas las variables del sistema sean consideradas. Después de obtener las ecuaciones, se generan los diagramas a bloques de cada una. Debido al procedimiento utilizado, los bloques quedan prácticamente para ser conectados a partir del bloque de salida. Ventajas de diagrama de bloques. Permite ver los aspectos relevantes de un proceso. Muestra la secuencia con que se dan las actividades. Se pueden observar los antecedentes y consecuentes de cada actividad. Facilita una comprensión rápida del proceso. Elementos de un diagrama de bloques. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos una variable de entrada, la función de transferencia GS y una variable de salida. Así es como comúnmente está representado un bloque. Ahora vamos a explicar detalladamente los elementos. Tenemos la flecha, que representa una sola variable. La punta de la flecha indica la dirección del flujo de señales. Tenemos el bloque, que representa la operación matemática que sufre la señal de entrada para producir la señal de salida. Las funciones de transferencia se introducen en los bloques. A los bloques también se le llama ganancia. Puntos de sumatoria, los cuales representan la suma algebraica de las flechas que entran. Y por último tenemos los puntos de derivación o bifurcación, que es la posición sobre una flecha en la cual la información sale y va de manera concurrente a otros puntos de sumatoria o bloque. Como podemos apreciar en el ejemplo de diagrama de bloque que tenemos aquí en pantalla, con sus principales elementos señalados, podemos apreciar que está señalada aquí la flecha, vemos un punto de sumatoria, vemos el bloque que en este caso está compuesto, que dice GC8 por 8 en este caso, y tenemos un punto de bifurcación.
A continuación les presentaremos las principales reglas de álgebra de bloques. En primer lugar tenemos la combinación de bloques en serie, comprendida de G1 y G2. Su fórmula sería la multiplicación, G1 por G2. En segundo lugar tenemos la combinación de bloques en paralelo, comprendida de G1 y G2. Su fórmula sería la suma o la resta de ambos. Retroalimentación negativa. Como podemos ver, valga la redundancia, existe la retroalimentación de G1 con H1, teniendo en cuenta que la entrada es negativa. Su fórmula sería G1 sobre 1 más G1 por H1. Retroalimentación positiva, donde podemos ver de igual forma que hay una retroalimentación de G1 con H1 teniendo en cuenta que la entrada es positiva. La fórmula sería G1 sobre 1 menos G1 por H1. A continuación le mostraremos algunos ejemplos de diagramas de bloque. En este caso, trae las siguientes figuras, simplificar y hallar la función de transferencia, que es igual a la salida sobre la entrada. Como primer paso, debemos de hallar o resolver aquellos bloques que están en serie. Como podemos ver, tenemos serie acá y serie acá. Procedemos a resolver. Nos quedaría G1 por G2. Tenemos y H1. Acá resolvemos lo que está en serie, nos quedaría G3 por G4 en un solo bloque. H2 y este sería nuestro primer paso. Una vez resuelto el paso anterior, vemos que podemos aplicar la retroalimentación en este caso y en este caso. Para ello, utilizamos una fórmula de retroalimentación, que es G sobre, en este caso la entrada es negativa, 1 más G por H, que en este caso es igual a G1 por G2 sobre 1 más G1 por G2 por H1, quedando un bloque. En este caso, igual, la fórmula, vemos que también la entrada es negativa, quedando 1 más G por H, que es igual a G3 por G4 sobre 1 más G3 por G4 por H2, quedando un segundo bloque. Podemos ver, tenemos los dos bloques en serie. En este caso procedemos a multiplicarlos, quedando G1, G2 por G3 por G4 sobre 1 más G1 por G2 por H1 multiplicando 1 más G3 por G4 por H2.
quedándonos así, un solo bloque, donde tenemos una entrada y una salida. Dado el siguiente diagrama, pasamos a buscar la función de transferencia, la cual está constituida por la salida sobre la entrada. En este caso vemos una retroalimentación que abarca todo el ejercicio, pero para poderla resolver tenemos que realizar esto que está acá. Vamos a separarlo en 3 módulos, sería 1, 2 y todo esto vamos a decirle 3. Bien, pasamos a resolver esta pequeña retroalimentación que tenemos acá. Vamos a poner acá 1, sería, aplicando la ley de retroalimentación positiva, en este caso, sería G1 sobre 1 menos G1, en este caso por H1. Así me queda el bloque acá, el bloque 1. Ahora el 2 me quedaría de la siguiente manera. Sería G2 sobre 1 que resta a G2 por H2. Ese es el factor de retroalimentación. Quedándome con el segundo bloque. Representado en un diagrama de bloques, nos queda ahora una serie que sería este bloque que está acá y este bloque que está acá, el bloque 1 y el bloque 2 que hemos hablado anteriormente. Entonces, ahora tenemos que resolverla para así nos quede un solo bloque y poder realizar esta operación que está acá. Queda G1, ¿verdad?, sobre 1 menos G1 H1, que multiplica a G2 sobre 1 menos G2 por H2. Entonces multiplicamos esto y me va a quedar que G1 por G2 sobre este término 1 menos G1 por H1, que multiplica a este término. Sería 1 menos G2 por H2. Y este sería mi nuevo bloque. En este caso vamos a aplicar la propiedad de retroalimentación negativa, quedando de la siguiente manera. Sería todo lo de arriba, G1 por G2 sobre 1 menos G1 H1, que multiplica a 1 menos G2 por H2. Todo eso sobre 1, que en este caso suma a todo esto que está acá, multiplicado por H3, quedando así: G1 por G2, que divide a 1 menos G1 H1, multiplicado por 1 menos G2 H2, y esta ecuación multiplicada por H3, que es el bloque de retroalimentación. Quedando así un solo bloque con la entrada y con su salida. Ya habiendo simplificado totalmente el diagrama de bloque, pasamos a encontrar la función de transferencia, que no es más que el contenido del bloque final, que es esto que está acá. Entonces nos va a quedar G1, G2 sobre 1 menos G1 H1,
esta expresión multiplica a la expresión 1 menos G2 H2. Todo eso sobre esto que está acá. Pero esto lo podemos simplificar y nos va a quedar de la siguiente manera, que sería, aplicando el mínimo común múltiplo, nos queda el mismo denominador, que es este, 1 menos G1 H1, expresión que multiplica a 1 menos G2 por H2. Entonces nos queda esto que está acá, 1 menos G1 H1, multiplica a 1 menos G2 H2, pero sumado por esto que está acá, que sería G1 por G2. Si aplicamos la regla de 3, nos va a quedar lo siguiente, que esta expresión y esta expresión se nos cancelan. Nos va a quedar al final lo siguiente, G1 por G2 sobre esta expresión, que sería 1 menos G1 H1, que multiplica a 1 menos G2 H2 y suma a G1 y G2. Y todo esto que está acá es el final del ejercicio. Dado el diagrama de bloque mostrado en la figura, mostrar la función de transferencia, que es igual a la salida sobre la entrada. Tenemos tres bloques, G1, G2 y G3 en serie, y se multiplican. G1, G2 y G3. Luego de tener esto acá tenemos una retroalimentación. Y vemos que esta retroalimentación entra por el negativo. Como entra por el negativo, se utiliza la fórmula de G sobre 1 más G por H. Esto es igual a G1, G2 y G3 sobre 1 más G1, G2, G3 por H1. Acá tenemos, ya este es el primer bloque que sería representado en esta parte. Luego venimos a la segunda parte y tenemos una retroalimentación que se representa en este lado acá. En esta parte tenemos una retroalimentación con la misma entrada por el signo negativo. Se utiliza la misma fórmula, que es G sobre 1 más G por H. Entonces, G en este caso sería G4 y sería G4 sobre 1 más G4 H2. Tenemos este pedazo y quedaría aquí estos dos en serie y se multiplicaría y quedaría como G4 por G5 sobre esto que está acá, 1 más G4 H2. Y esto sería la parte de aquí abajo. Una vez simplificado un poco más el ejercicio, tenemos este bloque por acá y estos bloques acá, que esto se denominaría como G y este H, para ir a la fórmula de retroalimentación que entra por el lado por un signo negativo, que vamos a la fórmula de G sobre 1 más G por H. En este caso es G y H. Es igual a G4 por G5 sobre 1 más G4 H2.
sobre 1 más G, G4 por G5 sobre 1 más G4 por H2 por H, que en este caso es H3 lo ponemos por acá y hacemos una multiplicación, este por este y este por este. Esto es igual a G4 por G5 sobre 1 más G4 H2 sobre 1 más G4 H2 más G4 G5 H3 sobre 1 más G4 H2. Como podemos observar acá, tenemos el mismo denominador, por lo tanto se cancela y quedaría como nuestro bloque G4 por G5 sobre 1 más G4 H2 más G4 por G5 por H3. Tenemos acá estos dos bloques ya en serie y lo tenemos que simplemente multiplicar. Agarramos y hacemos G1, G2, G3, G4 y G5 sobre 1 más G1, G2, G3, H1 por 1 más G4, H2 más G4, G5 por H3. Y esto conformaría nuestro bloque de entrada y salida. Si queremos simplificar un poco más esto, podemos irnos a la función de transferencia global, que recordamos que era S sobre, o sea, salida, entrada. Aquí tenemos la entrada, aquí tenemos la salida. ¿Qué hacemos para simplificar un poco más? Hacemos esta multiplicación. Arriba ponemos igual, G1, G2, G3, G4 y G5. Y abajo hacemos nuestra multiplicación. Aquí hacemos 1 más G4 H2. Ahora multiplicamos este por este, sería más G1, G2, G3, H1. Más, este con este sería G1, G2, G3, G4, H1, H2, más, agarramos por este lado y hacemos G4, G5, H3. Vamos a agarrar un poco por acá porque, ya, disculpen.
que no me alcance por aquí. Y hacemos más, miren por aquí, G1, G2, G3, G4, G5, H1, H3. Miramos un poco acá. Esto acá, lo mejor. Y ya aparece aquí nuestro bloque totalmente simplificado de una manera global.